Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy probablemente sea el último video del año. Hoy mismo me estoy yendo de viaje, así que lo estoy grabando antes para dejarlo guardado y que ustedes lo reciban el día que corresponda. Y no quería finalizar el año sin despedirme de ustedes y sin, hacer un video para saludarlos por las fiestas y por el verano. Acá, por lo menos en la Argentina, es verano. Y por suerte, estos días en el canal de María Antonieta vi el book tag de las Navidades Trágicas. Y la verdad que me pareció que estaba bastante divertido, se me ocurrió que podía hacerlo yo. Tuve que pensar bastante una vez que me metí a buscar los libros con los que iba a responder las consignas. Me di cuenta que no era tan fácil como parecía en un principio. Así que incluso me divertí pensando un poco en qué responder. Por supuesto, en el mostrar más de la descripción va a estar el video original de María Antonieta. Así que los invito a seguir viendo este book tag y empezamos. La primera consigna es El Grinch, libro que le gustó a todo el mundo menos a mí. En esta consigna voy a responder con un libro que ya estuve hablando más de lo que me hubiese gustado en el canal. Y es La lección de August de R.J. Palacio. Este libro realmente no logró conectar conmigo, ni yo logré conectar con él. No sé si es que no me gustó, en realidad el sentimiento que me genera es un poco de enojo. Es una cosa rara lo que me sucede con este libro y con la historia que relata. Por supuesto que tiene muchas cosas buenas, por ejemplo me gustó que estuviera narrado desde el punto de vista de varios personajes, sobre todo porque son personajes bastante diferentes entre sí. Hay uno de los personajes secundarios que incluso me llegó a simpatizar bastante, pero no logré ver en este libro lo que ve todo el mundo y lo que recomienda todo el mundo. No es un libro que me haya encantado como esperaba que pasara. Espero no volver a nombrar La lección de August en el canal porque realmente tampoco es que quiero tirarle mucha mala onda y parece así. Pero justo coincidió que en estos días les hablé demasiado de él. Segunda consigna, regalos. ¿Qué libro le regalarías a tu peor enemigo? Esta consigna me gusta porque, me gustan los regalos, pero el hecho de regalarle algo a un enemigo me parece interesante. Es un juego divertido y pensé primero en cuál sería un enemigo mío y después por qué elegiría el regalo que elegiría, en este caso un libro. Y el libro que seleccioné para regalarle a mi peor enemigo es Besos entre líneas de Esmeralda Verdú y de May R. Ayamonte. Este libro no me parece tan malo como dicen las críticas y como dijo mucha gente. No es que me haya parecido desastroso, pero me parece curioso. Creo que se lo regalaría a mi peor enemigo para desconcertarlo un poco, no sé, incluso hasta para hacerlo reír un rato, porque es un libro, es muy raro, está escrito de una forma bastante infantil, lo que me sorprendió. Yo no conozco a las autoras, de hecho vi creo que 1 o 2 videos de cada una de ellas después de conocer la polémica que causó el libro. Me generó muchísima curiosidad, así que lo leí. Admito que no lo terminé, no sé, tal vez en las últimas páginas tiene un giro impresionante, pero por lo menos lo que leí me pareció extraño que una editorial se permitiera publicar algo así sin pulir. Los personajes son hiperplanos, las referencias, las continuas referencias literarias en un momento causan risa. Y yo se lo regalaría a mi peor enemigo para eso, para desconcertarlo, para que no supiera por qué le estoy regalando ese libro, como para neutralizarlo en realidad, que no pudiera pensar en nada. Tercera consigna, Muñeco de nieve, libro que me haya causado escalofríos. Para esta consigna seleccioné un libro que ya les he mencionado rápidamente en algún video anterior. Les estoy hablando de Universos Despiadados, de Nahuel Fernández Etlis. Este libro no tengo para mostrárselos porque ayer mismo se lo presté a mi amigo Santi para que lo leyera, porque me parece que es un libro muy recomendable. Es de pequeños relatos, así cuentos, bastante macabros, grotescos, son de un terror psicológico muy interesante. Trabaja con conceptos que yo no conocía o no había leído antes, por ejemplo, drogas auditivas, que me parece genial. Y después tiene algunos cuentos que son son como difíciles de comprender, son bastante surrealistas. Utiliza plantas carnívoras, psicóticos, situaciones, de repente. Hay uno de los cuentos que es fantástico, que sucede en una librería con los chicos que venden libros, que empiezan como a enloquecer, se cansan de los clientes. Yo no sé si alguno de ustedes trabajó alguna vez en un comercio, pero yo he trabajado en atención al público y a veces me volvía un poco loco algunos clientes, algunas personas a las que tuve que atender. Entonces me sentí bastante identificado, si bien la situación es extremadamente grotesca la que sucede en el libro, en el cuento.
me pareció muy interesante. Así que es un libro que recomiendo mucho y que todos los cuentos que lo componen me generaron escalofríos de una forma o de otra. Es muy bueno en ese sentido, cumple mucho su cometido. La cuarta consigna es carbón. ¿Qué libro quiero que Papá Noel me deje abajo de mi arbolito para quemar en una pira funeraria? Casi nunca, creo que nunca en mi vida me planteé la idea de quemar un libro. Es como un pensamiento extraño que todavía causa como cosa, ¿no? Está muy relacionado con algunos regímenes políticos que no son muy buenos. Entonces es una idea muy rara en mi cabeza, quemar un libro. Pero bueno, me permití jugar este juego. Los libros que les voy a mostrar también se los mencioné anteriormente. Creo que en cierto sentido está bueno que los libros que pongo como malos ya los haya mencionado anteriormente, porque significa que en general he leído pocos libros que me parecieron malos o que no me gustaron. Así que por eso me doy permiso para repetir un poco en este sentido. Pero en fin, los libros que seleccioné para quemar en una pira funeraria: Los Brujos del Oeste y Tiempo de los Brujos, de Michael Molloy. Estos libros son la segunda y tercera parte de una saga que comienza con El Secreto de los Brujos. El Secreto de los Brujos yo lo he leído de chico. Es un libro que me había gustado muchísimo, no solamente como literatura infantil, porque lo volví a leer más adelante y me volvió a gustar. Y muchos años después conseguí la segunda y tercera parte. Las leí y son realmente muy malas. Los personajes varían. Parece que es otra persona la que escribió estas continuaciones. Eso me llamó muchísimo la atención y realmente me pareció casi una falta de respeto hacia el lector haber presentado una buena primera parte y horribles segunda y tercera parte. Quinta consigna: La Cerillera. Libro que me partió el corazón. Se me hizo muy difícil, realmente no había ningún libro que yo dijera que me partiera el corazón. A veces hasta dudo de tener corazón, así que bueno, ese es otro problema. Pero decidí hacer un poquito de trampa y seleccionar una trama de un libro que sí me pareció bastante fuerte, que sí me llegó bastante. El libro es Una vacante imprevista, de J.K. Rowling. Este sí es un libro que nunca les había mostrado. Lo leí cuando salió publicado por primera vez. Yo no me había enterado que se iba a publicar este libro, y una vez yendo a la librería para comprar otro libro, me encontré con el lanzamiento de este hace ya varios años. Realmente es un libro que es muy bueno. Y hace muy poquito, creo que hace menos de un mes, vi los 3 capítulos que conforman la miniserie de este libro, que también me pareció muy buena la serie. Bueno, y me dieron ganas de releer el libro. Pero para la consigna de hoy, para el video de hoy, me gustaría elegir la historia de Crystal. Es realmente una chica que tiene las cosas muy complicadas, que tiene una vida muy complicada, una familia muy difícil, vive en un barrio muy pobre, con una madre que en emergencia por drogadicción, por diferentes tipos de adicciones en realidad, que está relacionada con ladrones. Ella se tiene que hacer cargo de su hermano, la pasa bastante mal en el colegio porque ella lleva todos sus problemas cargados en la mochila, como suele pasar con ese tipo de historias, con estos chicos que tienen problemas familiares y en la escuela en realidad no pueden contenerlos o no saben cómo. Y a lo largo del libro realmente las cosas no le van mejorando, sino que van cada vez peor. Incluso cuando ella piensa que sí, que tiene una segunda chance y que mejora, siempre hay algo que puede salir peor. Y sobre todo ella, que no tenía muchos recursos, que no tenía el apoyo de su familia, que no tenía muchos amigos, cualquier situación se le hacía muy complicada. Y es una historia que sí, que me llegó y que un poco el corazón me rompió. Pero bueno, también es una de las razones por las que me gustaría releer el libro, teniendo en un poco más de edad de la primera vez que lo leí, para analizarlo de otra forma. Es un libro que recomiendo mucho, la miniserie también la recomiendo. Por lo que recuerdo del libro, la miniserie es bastante fiel, así que yo supongo que les va a gustar porque es muy interesante. Es un drama realmente muy bien armado y muy fácil de seguir. Y la trama de Crystal es la que elijo para esta consigna. Sexta consigna: Fantasma de las Navidades Pasadas. ¿Qué libro me arrepiento de no haber leído antes? Este libro se me vino casi inmediatamente a la cabeza cuando leí la consigna, cuando escuché en realidad en el video de María Antonieta. Les estoy hablando de Cinder, de Marisa Meyer. Cinder es el primer libro de las Crónicas Lunares. Yo conocía los libros por sus portadas, que son realmente muy bonitas, a mí me gustan, hace bastante tiempo, pero nunca había tenido oportunidad de acercarme a estos libros. Leí finalmente Cinder y me encantó. Realmente me arrepiento de no haberlo leído antes, cuando me llamó la atención la primera vez. Me devoré prácticamente el primer libro. La ciencia ficción no es un género al que esté muy acostumbrado, sus universos no son cosas que yo tenga muy familiares, pero este libro me gustó porque tenía elementos conocidos. Es un retelling del cuento de la Cenicienta. Yo eso ya lo sabía antes de empezar a leer el libro, pero no sabía cómo funcionaba este tema de los retelling. Realmente me gustó muchísimo cómo están
referenciado el cuento original, no es una historia futurista de la Cenicienta, sino que es una historia nueva y que tiene algunos pequeños elementos, algunos pequeños objetos o algunas pequeñas referencias al cuento. Me parece una idea muy original. El universo está muy bueno, es en un futuro bastante lejano, ciento y pico de años después de la Cuarta Guerra Mundial. La Tierra se dividió en grandes países que ocupan todos los continentes. Lo que hoy son continentes, en ese momento son grandes países. Y este primer libro está ambientado en la Comunidad Oriental, que es lo que hoy es Asia. Además hay gente habitando la Luna que no son del todo humanos, como que han evolucionado en algún momento, lo que me parece muy copado. Y hay alguna especie de conflicto entre la Tierra y la Luna, que puede estar, tiene ahí como una guerra latiendo que en cualquier momento se puede disparar. Es muy muy interesante. Yo he leído ese primer libro, ni bien lo terminé, me puse a leer el segundo, que es Scarlet, y también lo terminé rapidísimo porque me gustó muchísimo. Scarlet es un retelling de Caperucita Roja, y tengo planes de continuar con la saga casi inmediatamente. Creo que ahora al verano me voy a leer el resto de los libros porque me gustó muchísimo. Lo recontra recomiendo. Y no sé por qué no lo leí antes, pero bueno, finalmente lo pude leer y eso es lo bueno. Séptima consigna, chocolate caliente. ¿Con qué personaje literario me gustaría tener una conversación mientras tomamos chocolate caliente? En realidad se me vinieron muchísimas personas de los libros con las que me gustaría charlar. Lo que pasa es que me pareció que esto del chocolate caliente tenía un aire más reflexivo, tenía que ser algún personaje particular con quien pudiera sentarme un rato largo a tomar chocolate caliente mientras charlamos. Y por suerte se me vino un personaje a la cabeza. Se me vino primero un libro, un universo donde me gustaría estar tomando chocolate y charlando con un personaje, y después me di cuenta cuál era ese personaje. Les estoy hablando de El Profesor Faber de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta es una de las distopías clásicas de la literatura universal. Trata de un mundo futuro en donde están prohibidos los libros. El protagonista es un bombero que en esta realidad no se dedican a apagar incendios, sino justamente a generar incendios prendiendo fuego libros clandestinos que la gente todavía guarda. Y uno de los personajes con los que se cruza el protagonista es el profesor Faber, que es un profesor jubilado que vivió esta transición de un mundo al otro antes de que se prohibieran los libros y después, y reflexiona al respecto de cómo los libros fueron pasando de moda y cómo cambió la forma de pensar de la gente, de consumir el universo que lo rodea, de cómo funciona el sistema que está por encima de todo eso y que genera que las cosas sean así. Es un personaje con el que me encantaría hablar, que me contara bien en detalle cómo fue esa transición, cómo se empezaron a vivir los primeros días en que los libros fueron prohibidos, qué mecanismos se comenzaron a utilizar primero para hacer una propaganda negativa probablemente de los libros y una propaganda positiva a favor de otros elementos más tecnológicos como la televisión o incluso más comerciales también. ¿Qué elementos se utilizaron para convencer? Porque en ese tipo de situaciones hay un montón de gente a la que se la convence de que eso está bien y por eso es que funciona de algún modo el miedo, la prohibición que se quiere imponer. Me gustaría mucho saber cómo se dio eso. Así que bueno, para redondear un poco, el profesor Faber es un personaje con el que me gustaría mucho hablar y que me contara cómo se construyó el mundo de Fahrenheit 451 y cómo cambió su vida cotidiana a partir de ahí. Consigna 8, suéter horrible y navideño, libro que me prestaron o regalaron y que no me gustó para nada. Por suerte la gente que me regala libros o me conoce mucho o tiene buen gusto, o a mí en general me gustan casi todos los libros, porque en realidad no tenía muchas opciones para decir, pero finalmente me terminé decidiendo por uno. Es muy extraño lo que les voy a mostrar, pero mi abuela una vez me regaló El teólogo responde de Miguel Ángel Fuentes, que supongo que es el teólogo. Sí, es el teólogo que responde preguntas. Yo, por si les interesa, soy católico, bastante creyente, no tan practicante, pero no tengo ningún problema con la religión, ni con las religiones en general. Pero mi abuela es realmente una fanática religiosa. Me parecía que este libro, cuando ella me lo regaló, yo no sé en qué circunstancia, no me acuerdo si en un cumpleaños, en una Navidad, o simplemente porque me lo regaló. Cuando lo empecé a leer pensé que podría llegar a ser interesante, que podía llegar a aportar cosas reflexivas de la religión, de la vida en general, de ese tipo de preguntas existenciales que uno se puede hacer. Pero no, realmente es un libro que supuestamente tiene preguntas de gente que le escribió al teólogo con quien él habló en su vida. Este es el volumen 1, o sea que hay varios. Y el tipo responde esas preguntas siempre cagándolos a pedos, retándolos. La verdad que no sé si me interesaba tanto eso. O sea, si uno se plantea una pregunta,
me parece que lo peor que puede hacer la persona que te responda es ningunearte y maltratarte y sacarte las ganas de seguir preguntando cosas. Así que igual, gracias abuela por tu libro. El resto de los libros que me regalaste siempre me gustaron, pero este libro me pareció rarísimo. Lo conservo porque no soy de tirar libros. Es como la estampilla fallada o la pieza de colección extraña que tengo en mi biblioteca. El teólogo responde de Miguel Ángel Fuentes. Es un libro que no les recomiendo leer a menos que... No se los recomiendo leer a menos que nada. Consigna 9, Fantasma de las Navidades Futuras. Si me muriera hoy, ¿qué libro sería el último que leería? Estuve pensando muchísimo en esta consigna. Realmente, si yo supiera que me muriera hoy y tuviera tiempo de leer un libro, no sería ninguno de los que ya leí. Sería algún libro nuevo, algún libro diferente, algún libro que me recomendaran, o el primer libro que tuviera a mano pero que no hubiera leído nunca antes. Porque si justamente lo último que puedo hacer y lo último que deseara hacer fuese leer un libro, me gustaría que fuese un universo nuevo, algo que me hiciese realmente pensar y por ahí no tanto olvidar que estoy muriendo, sino hacer ese traspaso de una forma diferente, bastante fantástica, acompañado de un amigo nuevo. Así que en realidad no tengo ningún libro para esta consigna, ningún título. Sería cualquiera de los libros que existen en todo el mundo y que yo no he leído todavía. Consigna 10, libro navideño y trágico. Acá tengo que darles una recomendación navideña. Me da lástima, pero voy a hacer trampa, entre comillas. O sea, les voy a recomendar el mismo libro que les recomendó María Antonieta. Navidades Trágicas de Agatha Christie. Por un lado es el primer libro que se me viene a la mente porque el book tag se llama Navidades Trágicas, justamente por este libro. Y por otro lado porque realmente es una muy buena recomendación que responde a esta consigna. Este es el primer libro que yo leí de Agatha Christie y me pareció fantástico. Me gustaría dejar pasar un tiempo largo para volver a leerlo porque obviamente que recuerdo cómo sería la situación, qué sé yo, todo sucede en una cena de Navidad o cerca de la Nochebuena. Aparece una persona muerta y bueno, hay que resolver el caso de quién es el asesino. Y en el libro están todas las pistas precisas para que uno pueda darse cuenta, o por lo menos si no se da cuenta, que sea lógico quién es finalmente la persona que cometió el asesinato. Me parece fantástico. Bueno, y para no quedarme con ganas de recomendarles un libro diferente, les voy a recomendar otro libro de Agatha Christie que es Un gato en el palomar. Acá también hay un crimen que sucede en una escuela de mujeres, a donde aceptan a una princesa oriental y se presupone que hay una persona que está cometiendo crímenes para poder apoderarse de las joyas de la princesa y hay que resolver quién es la persona, el delincuente. Así que bueno, no es muy navideño, pero en realidad la recomendación real es Navidades Trágicas y esta es para zafar un poco la situación de recomendarles un libro diferente. Y damos por finalizado el book tag. Me gustaría que me dijeran ustedes con qué libros responderían cada consigna, si leyeron alguno de los libros que les comenté, si no los leyeron, si les gustaría leerlos. Todo lo que quieran expresarme, ustedes saben que me encanta leerlos y responderles en los comentarios. Y ahora, bueno, cortito, darles las gracias por haber estado todo este año acompañándome. Muchas gracias por todas las sugerencias que me hicieron, por los libros que me recomendaron. Con relación a eso, me hice toda una lista bien prolijita de los libros que me fueron recomendando y ya voy a ir tachando algunos, ya los voy a ir leyendo. Así que gracias, son recomendaciones todas muy buenas. Que finalicen de la mejor manera posible el año con aquello que les gusta. Si les gusta estar solos o si les gusta estar acompañados, que sean buena compañía. Y para el año que viene les deseo mucho amor hacia ustedes y de ustedes hacia los demás. Enamórense fuerte, no solamente de personas, enamórense de las cosas que hagan, enamórense de levantarse todas las mañanas, enamórense de tener nuevas ideas, hagan las cosas con amor, reciban amor, sepan recibir amor, ojalá que tengan muchísimas felicidades al inicio del año y por supuesto durante todo el año. Yo igual supongo que nos vamos a ver pronto en algún otro video, en unos días de hecho. Pero bueno, es como un momento de quiebre el fin de año para hacer este tipo de reflexiones. Y bueno, no tenía ganas de que fuera un video reflexivo en realidad. Solamente quería saludarlos, así que perdonen por la verborragia. Gracias de todo corazón por haber estado ahí todo este año. Gracias por estar ahí en este momento. Gracias por haberme acompañado, por dejarme pasar un rato con ustedes, por pasar un rato conmigo. Espero seguir viéndolos siempre por acá. Los abrazo con todo mi corazón. Nos vemos la próxima. Buenos libros y felices fiestas.